Vamos a hablar de los tiempos en que vivimos y quiero situarme cronológicamente en todo ello, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. Miren al Señor, arrasa la tierra y la devasta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo pasará al pueblo y al sacerdote, al esclavo y al amo, a la esclava y a la señora, al comprador y al vendedor, al prestario y al prestamista, al acreedor y al deudor. La tierra será totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho. La tierra languidece y se marchita, el mundo se marchita y desfallecen los notables de la tierra yace profanada y pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes y han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Por eso una maldición consume a la tierra y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume y solo quedarán unos cuantos. ¿Ven? Isaías, ¿verdad? Uno de los profetas que esto se escribió hace muchísimos años, ¿verdad? Y podemos comprender que no nos es tan ajeno en estos días. Quiero hablarles, amado, para que no haya duda el tiempo en el que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? En primer lugar, amado, desde Adán y Eva, ¿verdad? La tierra y el ser humano en ella no había tenido un avance, ¿verdad? Tecnológico, ¿verdad? Y de comodidades como se tuvo apenas en el siglo XX, ¿verdad? Apareció los automóviles, aparecieron las telecomunicaciones, se avanzó en la materia de medicina con la invención de la penicilina, ¿verdad? Se descubre el ADN y toda la herencia genética y se diseñan los aeroplanos, ¿verdad? Y se comienzan con los vuelos. Y todo eso apenas sucede en el siglo pasado, siglo XX, ¿verdad? Quiere decir que hubo 19 siglos que prácticamente el hombre estuvo igual. Nunca se mejoró, nunca se avanzó. Solamente en un siglo se avanza de una forma notable, ¿verdad? Y tangible como fue el siglo pasado. Terminando el siglo pasado, amado hermano, quiero también decirlo que en el siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿verdad? Donde en ambos uno de los actores principales fue Alemania. Y que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se construye un muro que divide la Alemania en la Alemania comunista y la Alemania capitalista. Y no fue hasta 1990 que se derriba ese muro. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Inglaterra, que dominaba el Medio Oriente, destierra a los turcos para dejar libre, ¿verdad? Que eran los que gobernaban el territorio de Israel. Los sacan de ahí a los turcos, Turquía, y prácticamente se implementa ahí un espacio para que Israel se vuelva a constituir como nación, 1948. A partir de ahí, amada iglesia, ¿verdad? Se empiezan a acomodar, ¿verdad? Y preparar las cosas para los tiempos del fin. Quiero enfatizar, ¿verdad? Que en aquella época, la URSS, como se le conoció, que también en el siglo XX, ¿verdad? Implementan un sistema de gobierno comunista con los bolcheviques, derrotando a los zares, ¿verdad? Que gobernaban la URSS, implementan el comunismo y después, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1990, ¿verdad? Con la perestroika, se ve que empieza a haber una desintegración de ese sistema comunista, ¿verdad? En la Unión Soviética, y se dispersa, ¿verdad? Muchos países como Lituania, Kazajistán, ¿verdad? Ucrania, y se degregan de la Unión Soviética para poder hacer países independientes. En aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, muy importante lo que estamos hablando, por eso espero que se grabe, aparece la organización, ¿verdad?, de la Comunidad Europea llamada OTAN,
que tenía mucho que ver, ¿verdad?, para poder centralizar e implementar un sistema demócrata capitalista sobre Europa, ¿verdad?, y que empezara a operar en Europa con los Estados Unidos. Déjame decirte también que el Medio Oriente, para que sitúes los países, lo que fue Persia, ¿verdad?, es lo que hoy se conoce como Irán. ¿Y por qué lo sabemos? Por las situaciones geográficas, ¿verdad? Entonces, Persia hoy es Irán, ¿verdad? Y Siria es precisamente Irak. Tengamos en cuenta esas colocaciones de países. A raíz del siglo XXI, amado hermano, empieza una guerra, ya no era una guerra bélica como en el siglo XX, ni siquiera una guerra fría, ¿verdad?, como lo hizo Ronald Reagan con la Rusia, sino empieza una guerra ideológica. Y quiero comentar, ¿verdad?, porque la conferencia de hoy se llama Guerras Ideológicas. A partir del siglo XXI, ¿verdad?, podemos ver, amado hermano, que empieza a manifestarse una serie de ideas, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo. Aparece, ¿verdad?, un mensaje que le pide a Juan Pablo II permiso Gorbachov, que fue el ministro ruso, en donde le pide al Papa que del balcón del Vaticano anuncie la caída precisamente del sistema comunista, ¿verdad?, y anuncia que efectivamente este sistema no progresó porque le faltaba, ¿verdad?, Dios. ¿Amén? Y podemos entender que a partir de ahí la Rusia o la Unión Soviética se abre a un sistema diferente y en el siglo XXI aparece un personaje importante llamado Vladimir Putin, que representa precisamente esa Rusia. Él fue director de la KGB, que es un centro especializado, ¿verdad?, en la Unión Soviética. Por eso es un hombre que sabe de política, es un hombre que sabe perfectamente toda la parte social y es un hombre militar por base. Y a partir de ahí, amado hermano, comienza, ¿se acuerdan? En el 2001 comienza la guerra de ideología, ¿verdad?, con estos países de Medio Oriente que atacan a Nueva York, ¿verdad?, a los Estados Unidos, que se había consagrado hasta ese entonces como potencia mundial. De hecho, en el siglo pasado, el dólar fue la moneda que se erigió para poder mercadear con respecto a los barriles de petróleo. Entonces se tasaba no en libras esterlinas ni en francos, sino se decidió que fuera el dólar. ¿Estamos? Estamos abarcando apenas terminando el siglo pasado, empezando este siglo XXI. A partir de ahí, amado hermano, comienza en todo el mundo algo que se conoce como guerra de ideologías. Y quiero empezar por definir, ¿verdad?, lo que es una ideología, porque es precisamente en el momento en que nos encontramos hoy. Dice que ideología es un sistema de ideas interdependientes, sostenidas por un grupo social o por una sociedad que reflejan y racionalizan y defienden los propios intereses y compromisos, ya sea institucionales o sociales, en cuanto a moralidad, religión, políticas y económicas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, amado hermano, pues empiezan a haber una guerra de ideologías. Déjame decirte que proféticamente, ¿verdad?, el anticristo viene a establecerse, como decíamos hace 8 días, en una primera esencia, ¿verdad?, como una personaje que va a imponer una ideología, ¿verdad?, mundial. Y empieza a activarse, ¿verdad?, a partir de este siglo de una forma importante. Las ideologías segregan sociedades, ¿verdad?, dividen personas, ¿verdad? Por ejemplo, gran parte de la idea de los bolcheviques cuando derrocan a los zares que gobernaban la Unión Soviética,
era una ideología de diferencia de clases, ¿verdad? Que establecía que había tanta diferencia de clases que tenía que haber un sistema social que equilibrara esa diferencia de clases y aparece el comunismo. ¿Ok? Entonces, a partir de todas estas guerras de ideologías que aparecen con mucha fuerza en este siglo XXI, podemos encontrar que las divisiones, ¿verdad?, que existen en la forma de pensar, ¿verdad?, en la forma de conducirse, en la forma de ver, ¿verdad?, el mundo y la perspectiva muy individual de cada individuo hace que la gente se segregue, es decir, que se separe. Y hoy estamos viviendo una sociedad segregada, ¿verdad? Una sociedad que, pues, lo puedes ver, no es unida, ¿verdad? Ya no nada más la ves desunida con una rivalidad en un equipo de fútbol, la ves desunida, ¿verdad? Las familias mismas están desunidas por ideologías. La ideología, ¿verdad?, va también con las religiones. Y esto es muy importante, ¿verdad? Las familias se separan, ¿verdad? El padre está en desacuerdo con el hijo, o la hija con la madre, el hermano con la hermana, el primo con la sobrina, el tío, por ideologías, ¿ven? Que se establecen, ¿verdad?, de grupos sociales y que se implementan. Y entonces cada ideología puede definir, ¿verdad?, el pensamiento de un grupo de gentes. Entonces eso ya a mí me late esa ideología. Yo voy más a ese tipo de ideología, ¿verdad? Y eso hace que la sociedad en todo el mundo, estamos hablando en todo el mundo, se segregue, ¿verdad? Y desafortunadamente estamos viendo, amado hermano, así como lo vemos en el libro de Daniel. Vamos a Daniel 12, es importante. Daniel capítulo 12, versículo 4, dice la palabra de Dios: vamos a leer desde el 3. Los entendidos van a resplandecer como se resplandece el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Muchos van a correr de aquí para allá, y la ciencia, ¿qué va a pasar con la ciencia? Aumentar. Aquí acabamos de decir una sincronización de los eventos, que estamos ya en los tiempos del fin. ¿Por qué? La ciencia ha aumentado de una forma importante, pero aparece las guerras, ¿verdad?, de ideologías. Importante esto, amado. Ahora bien, vamos pues a empezar a entrar de lleno. Dice la palabra de Dios en Isaías que acabamos de leer, que el destino de la tierra, ¿cuál va a ser? Destrucción, ¿verdad? Y habíamos anunciado a principios de año que esta tierra en la que habitamos tú y yo se iba a empezar a colapsar, ¿verdad? Iba a haber fenómenos. Estaba viendo apenas unos reportajes en Houston hace la semana pasada, unos tornados que de verdad es impresionante ver los tornados en tierra, y vi unos tornados en el mar impresionantes como jamás se había visto. Y este tipo de manifestaciones naturales no es otra cosa, ¿verdad?, más que el resultado, dile a tu hermano, el resultado de la forma en que el ser humano, ¿verdad?, está usando la tierra. Porque dice la palabra de Dios que la tierra se va a terminar colapsando en el libro de Isaías. ¿Por culpa de quién? De los habitantes de la tierra, ¿verdad? Y esto se está cumpliendo. Amén. Ahora bien, quiero decirte, amado, que en estos tiempos empieza a entrar ya, ¿verdad?, ya más metidos. Estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI. Estamos casi en el año 25, estamos en el 24. Y que a partir de la pandemia el mundo empezó a colapsar cada día más, ¿verdad? Hubo un parteaguas después de la pandemia, y la gente va a ser cada vez más atacada con ideologías. Dice la palabra de Dios que la lucha, ¿verdad?,
que el diablo, ¿verdad? Que el enemigo de Dios va a atacar a las personas y el centro del ataque de las personas, dile a tu hermano, está aquí. Dile, ¿el diablo atacará a quién? La mente de las personas. Por eso es que las personas tienen que ser en estos tiempos atacadas, seducidas, ¿verdad? Sacudidas a través de engaños, ¿verdad? A través de filosofías, a través de ideologías en su mente. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice la Biblia, el apóstol Pablo advirtiendo, ¿verdad? Que en los últimos tiempos dice, cuídense de que nadie les cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. ¿Verdad? ¿Qué dice? Cuídense, dile a tu hermano, cuídate, que no seas engañado. ¿De qué? Pues de estas nuevas ideologías, filosofías, ¿verdad? Que pertenecen no a Dios, sino a este mundo y al diablo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? La que está de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita de forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, la Biblia nos enseña que en estos tiempos, ¿verdad? Va a venir un ataque fuerte, ¿verdad? No nada más en la sociedad. Estamos ahora sí situándonos en la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Con qué? Con ideologías, con formas de pensamiento diferentes, con aceptaciones, ¿verdad? Por ahí decían que una mentira que se implementa por muchísimos años después se cree verdad, ¿verdad? Como la teoría de la evolución. Se ha enseñado tantos años que el hombre viene del chimpancé, que para muchos ya es una verdad, y se comportan como chimpancés. Pero la realidad de las cosas es que esto no es así. ¿Estamos? Y este tipo de ataques, la única forma de salir librados, escucha bien, amado, porque el diablo tiene un plan. Por eso mandó, Dios lo reprenda, a su hijo, que es el anticristo. Y este hombre va a engañar. ¿Qué va a engañar? A la gente. ¿A través de qué? Filosofías e ideologías. ¿Verdad? Porque esa es la forma en que los va a atrapar para que estén de común acuerdo. Esto que acabamos de pasar en México, ¿verdad? La semana pasada fue un cambio de ¿qué? Ideología. Fue una implementación de ¿qué? De una ideología. Y cuando tú le preguntas a mucha gente, pues sí, efectivamente dices, es que ya estoy cansado de que la gente, los gobernadores estén robando y mira cómo estoy. Ya están muy bien, sin que puedan entender y comprender que esto sigue igual. Sin embargo, es una implementación que ideológica, ¿verdad? Yo he visto familias que se pelean. Dices, oye, no es posible que te pelees. Dentro de la misma iglesia de Cristo he visto gente que se pelea por una implementación ideológica, como dice aquí en Colosenses, de este mundo. Aguas con eso, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está pasando y debemos estar prevenidos, verdad? Dice Proverbios 23:7 que ¿cuál es el pensamiento del hombre? Es decir, tal como piensa el ser humano en su corazón, así se define el hombre. Es decir, cada persona se va a definir por la forma en que está pensando, ¿verdad? Por eso empieza a haber grupos, ¿verdad? Y estas ideologías, amado hermano, pues aparecen en este tiempo, la ideología de la igualdad y equidad de género, ¿verdad? Empiezan a aparecer ideologías como la libertad, le llaman liberalismo, ¿verdad? Donde cada persona es dueña de su cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que a la gente le parezca. Aparecen leyes que apoyan ideologías de un aborto. Aparecen leyes, ¿verdad?, que va en contra de lo más importante que Dios establece, que es el matrimonio. Hay matrimonio, ya hay divorcios express, ya no estás autoridad del cónyuge, ya es en automático. Aparecen, amado hermano, la homosexualidad, ¿verdad?, donde ya lo ves como una parte de una ideología, ¿no? Hay gente que, incluso hay iglesias cristianas homosexuales, ¿verdad?, que aparecen con la bandera multicolor.
Y entonces ves que las ideologías empiezan a penetrar, ¿verdad?, la iglesia de Cristo. Aparecen ideologías como el feminismo, que nace de la reprensión de las mujeres durante muchos años y que ahora le dan una igualdad en atributos y derechos en toda la extensión de la materia, ¿verdad? Son ideologías. Y podemos ver que el mundo está lleno de ideologías. Están presentando una propuesta en las Naciones Unidas para que también se pueda hacer pederasta, ¿verdad? Ya cada quien puede agarrar un niño y el niño pues lo pueden tomar sexualmente hablando porque es una ideología, ¿verdad? Hay otras partes en el mundo donde hay ideologías, ¿verdad?, de canibalismo. Y así el ser humano, que así como dona sus órganos, puede donar su cuerpo para que otro se lo coma, pues tiene toda la libertad porque cada quien, ¿verdad?, tiene derecho de usar su cuerpo como mejor le plazca. Y podemos entender, amado hermano, que esto ya estamos viviéndolo en pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Pues precisamente una división completa social, donde se divide la sociedad, donde hay disputas en formas de pensar, ¿verdad? Es impresionante cómo se autorizan ya también leyes para que dos papás puedan adoptar, ¿verdad?, y educar a un pequeño, donde, pues imagínate, mientras que la Biblia dice que eso es abominación. Hay leyes que se aprueba el sexo con animales, cuando en Deuteronomio dice que las personas que se echan con bestias y animales, ambos sean muertos. Porque déjame decirte que las ideologías se contaminan, las ideologías se pasan, ¿verdad? Las ideologías se pegan. Las ideologías de un grupo social atrapa a otros individuos, ¿verdad? Y eso hace que las mentes de los individuos entren en confusión ideológica, donde se pierde incluso la identidad como seres humanos. Amén. Podemos entender, amado hermano, en estas nuevas ideologías, ¿verdad? Ya se autoriza la poligamia, por ejemplo, ¿no? Cada quien es libre de usar su cuerpo y entregarlo las veces que sea a quien mejor le parezca. Y entonces podemos ver, amado hermano, que en este principio del siglo XXI el mundo se divide entre Occidente, ¿verdad?, y Oriente. Y puedes ver el pensamiento conservador de Oriente y puedes ver el pensamiento liberal de Occidente. Y esto es muy doloroso porque pues vivimos de este lado. Estamos en el Occidente. Pues ves declaraciones de Vladimir Putin que habla en contra de la homosexualidad, ¿verdad?, que habla en contra de la poligamia, que habla en contra, ¿por qué? Porque ya es una guerra de ideologías. ¿Estamos? Dentro del mismo cristianismo hay ya una separación de ideas. Quiero que me sigan con cuidado, ¿verdad? Dentro del mismo cristianismo hay gente que cree que una vez que recibes a Cristo, pues tú puedes vivir tu vida como mejor te parezca. A final de cuentas, Cristo siempre te va a perdonar y te vas a ir al cielo. Y hay personas que creen que si tú no te portas adecuadamente, ¿verdad?, pues puedes no entrar al cielo. Y entonces, bajo todas estas confusiones ideológicas, tenemos que establecer la verdad de Dios. La Biblia, ¿verdad? Les enseñaba yo ayer lo importante que es ser en esta época, ¿verdad? Como decían cuando yo nací de nuevo, la iglesia de los años 90, rajatablas, ¿verdad?, testamentaria. El escrito está, la verdad por encima de cualquier ideología, la verdad encima de cualquier filosofía, la verdad encima de cualquier pensamiento que puedas tener a pesar que te llames cristiano. Y quiero también decir que hay mucha gente cristiana en esta época en donde está a punto de llegar Cristo, que son personas no conversas. Las personas no conversas son las personas que no han cambiado su ideología, su filosofía por la verdad de Dios. Son personas que todavía son arrastrados
autojustificadamente, ¿verdad? Por sus acciones y sus decisiones, sin importar la autoridad de la verdad de Dios. Y quiero hablar de la autoridad de la verdad de Dios. Podrás tú pensar, podrás tú creer, podrás tú justificar cualquier acción en tu vida, pero nada más quiero que quede claro, como dice la palabra de Dios, nadie, absolutamente ninguna filosofía, ni una ideología, ningún pensamiento está por encima de la verdad de Dios. La verdad de Dios es la que regula, la que rige y la que establece. Y por eso la sociedad está corrompida. ¿Ok? Por eso hay confusión en la gente. Por eso la gente no tiene identidad, no tiene amor por sí mismo, no tiene amor por Dios, no tiene amor por la vida, no tiene amor por sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una guerra ideológica en su mente y en su corazón. ¿Amén? Y tenemos que hoy ver que en pleno siglo XXI el diablo está arremetiendo fuerte. Yo veo a estas niñas, si no se implementan en la verdad de Dios, si no establecen la verdad de Dios, van a ser sacudidas por las ideologías, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito, verdad? No hay problema, total, y hay mucha gente que en la iglesia, escucha bien, es gente que asiste inconversa. Y esto es fuerte, amado. ¿Qué es un inconverso? Es una persona que le gusta, que se dice incluso cristiano, que pudo haber dicho es que yo recibí a Cristo, yo reconozco que Cristo paga mis pecados, que Cristo, ¿verdad?, es el Salvador de mi vida, es mi Dios, pero son inconversos. Y quiero entender esa diferencia, ¿verdad? Cristo va a salvar, según el libro de Romanos, a los que creen en Él, ¿verdad? Es justificado por la confianza en Cristo. Pero déjame decirte que hay gente salva inconversa, ¿verdad? La gente inconversa es la que no ha cambiado, Romanos 12:2, no ha cambiado la forma en que piensa, no ha cambiado la forma en que actúa. Tiene un corazón inconverso. Sigue siendo, ¿verdad?, autoridad para sí mismo. Es decir, es imposible que tú sigas una instrucción cuando eres inconverso y decir, a ver, hermano, ¿qué es lo más importante que te dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Eso es algo que debe ser procesado ¿en dónde? Entonces, cuando viene una convocación santa como el venir el domingo y no vienes, es porque esa ley no te parece. Dile, tu ideología no te permite saber que es prioridad en todas tus acciones. Sigues con tu ideología. Sigues con tu filosofía. Si hay una convocatoria para un seminario el día de ayer, ¿cuántos estuvieron el día de ayer? ¿Fue bendición? Y ves que hay un espacio para enseñar la palabra de Dios, tu filosofía dice, yo ya lo sé, ya me lo sé, no hay nada que tenga que edificar, por encima de la verdad, cuando la verdad dice, tú no sabes absolutamente nada como debes de saber. Entonces aparece la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, por encima de tu filosofía, por encima de tu ideología. Ahora, quiero que entendamos que una ideología, ¿verdad? Pues puede haber ideologías cristianas, sí, que van en contra de la verdad de Dios. De eso estamos hablando. Y entonces, el problema de esas personas son personas que no están convertidas, ¿va? Su mente no ha cambiado. Su forma de reaccionar y de priorizar y su forma de ver las cosas no ha cambiado. Esa gente que enseñamos ayer no puede tener discernimiento. Dile a tu hermano, no hay discernimiento del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no hay libertad. Están cautivos por sus ideologías. Punto. ¿Ah? Y es muy triste porque ves que
van caminando su decisión, ellos creen que están con Dios. Ahorita que tenemos gente muy cercana, es muy difícil que ves que están agonizando, que se están muriendo, y cuando les preguntas, es que necesitas a Cristo, necesitas a Dios, dicen, es que estoy con Dios. Es que estoy con Cristo. Y déjame decirte que son gente inconversa, ¿verdad? Inconversa. La gente conversa es la que aparece en el libro de los Hechos. Un cobarde como Pedro era una persona valiente que estaba predicando al Sanedrín, que mandó crucificar a Cristo. Una persona conversa es un hombre como Esteban, que sin importar la persecución y la presión social de sus épocas, decidió, ¿verdad?, afirmar la verdad de Dios, a pesar que eso le iba a causar la muerte. Y en esta época, amado hermano, que viene ya un proceso fuertísimo, déjame decirte, en México empezamos a entrar en una etapa de juicio. Y quiero que lo vean con cuidado. Que se viene un juicio. Y lo vas a ver. No es la ideología del pastor, es la verdad de Dios. La gente, dile, la gente o el pueblo que rechaza a Dios, recibirá el juicio de Dios. Así como el pueblo, ¿verdad?, y la nación que establece a Dios en su nación, recibirá bendición. Entonces, México está entrando en un periodo de juicio. Y es triste porque pues, habitamos en México. Pero los que se mantengan, dile a tu hermano, los que se mantengan en la verdad de Dios van a prevalecer. Nada más, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que es una guerra de ideologías. Entonces, cuando tú ves una persona actuar y dices, oye, ¿cómo es posible que tú estés pensando tener relaciones sexuales homosexuales? Quiere decir que esa es una persona inconversa. ¿Cómo es posible que tú quieres tener a la comadre y a la prima y a la sobrina? Dile, esa es una filosofía, es una ideología inconversa. ¿Cómo es posible que tú no quieras priorizar a Dios, a su palabra, a su congregación, a su iglesia, y prefieres tu trabajo, tu sociedad, etc.? Esa es una ideología inconversa. ¿Estamos? Los conversos, ¿verdad?, establecen la palabra de Dios como fundamento. Repite conmigo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y la pregunta es, ¿ya cambió tu pensamiento? Porque después vienen las decisiones, que lo muestran o lo exhiben. ¿Amén? Ahora, quiero que quede claro, pecado, vamos a definir pecado, es todo aquel pensamiento, ideología o filosofía que va en contra de la verdad de Dios. Podemos observar cómo el diablo, desde el libro de Génesis, engaña a Eva con un pensamiento ideológico, ¿verdad? Él le dijo, Eva, pues no es cierto que dice Dios que comer eso es malo. Un cambio de... Dile a tu hermano, Eva, dice ese hombre, dile a Adán, no es malo, no es cierto que dice Dios la verdad, no es malo. No te va a hacer ningún daño, no va a haber problema alguno. Puedes entrarles sin ningún detenimiento. ¿En dónde atacó el diablo a Eva? ¿En dónde atacó el diablo a Adán? ¿Dónde va a seguir atacando el diablo fuertemente tu vida? Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el diablo, que es un ladrón, va a venir para robar, para engañarte y para matarte. ¿En dónde? Amén.
Pues es que ves a mucha gente que ya no viene. Dices, oye, ¿por qué no vienes? Y oye su ideología. Es que yo estoy con Dios. Es que yo sí conozco a Dios. Es que yo me conecto con Dios. Yo me establezco con Dios. Y su ideología no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Gente inconversa. Gente que se congrega y me dices, oye, ¿ya te congregas? Sí, ya estoy yendo a otra iglesia, ya me congrego. Pero ves que sus ideologías, sus filosofías, no han sido sustituidas para nada con la verdad de Dios. Gente inconversa. ¿Estamos, amados? Y estamos en plena guerra. Dile a tu hermano, guerra. Una guerra sin cuartel de implementación de muchas ideologías. Se nos viene una ideología feminista en México fuertísima, amado hermano, que va a traer estragos fuertes sociales, ¿verdad? Se nos vienen cuestiones como se han venido, ¿verdad? Durante todos estos últimos años, fuertísimo, al grado, dile a tu hermano, en los últimos tiempos, el amor de muchos de ustedes por Dios se les va a enfriar, porque no han sido conversos de corazón. Amén. Entonces, ¿qué esperamos? Pues me gustaría ver, ¿verdad?, con agrado una nueva cosecha de gente. Pero tristemente, ¿verdad? Veré, ¿verdad? Han visto como los arbolitos, por ejemplo, que mi árbol de durazno está lleno de duraznos. Entonces, una vez que se acaba el fruto, ¿qué se tiene que hacer? Lo cortas, ¿verdad? ¿Qué cortas? Dile, donde existió alguna vez, dile, donde existió alguna vez algún fruto. ¿Qué tiene que pasar con la iglesia? Para que llegue el nuevo fruto. ¿Y qué va a pasar en la iglesia en los últimos tiempos? Viene la última poda. Dice, pastor, si después de pandemia nos podaron, bueno, pues es que todavía hay gente inconversa para que venga el buen fruto. Amén. Entonces, ¿en qué estamos siendo atacados, amado hermano, en el mundo? Pero estoy hablando como cristianos, en ideologías. Hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, dentro de los cristianos puedes decir, oye, es que como no tengo muy claro mi mente, yo digo que congregarse es nada más asistir y ocupar un lugar. Sin aceptar la verdad de Dios. Sin obedecer la verdad de Dios. Eso se le llama, ¿verdad? Piensan que es bueno, pero en realidad es algo malo. Te voy a decir algo que dice la palabra de Dios. Para todas aquellas personas que escucharon la palabra de Dios, ¿cuántos han escuchado por años la palabra de Dios? Ok. Que no levantaron la mano, yo sé que también ustedes han escuchado por años la palabra de Dios. Dice la Biblia que para esas personas más les valiera no haber escuchado nada de Dios. Porque una vez que escucharon de Dios y están cayendo en algo horrible, se llama apostasía, no va a haber más que hacer por ellos y les espera un juicio horrible. ¿Y qué es esto? Cambiaron la verdad por la mentira. Y entonces puedes encontrar agentes idólatras que se dicen cristianos, pero que su mente no es la mente de Cristo. Son un conjunto de ideas religiosas acerca de un Dios que jamás conocieron. Y eso es un gran. Tenemos que ser tajantes. Una persona que es conversa, dile a tu hermano, una persona que es conversa, cambia la forma en que vive. Cambia su conducta. Cambia su proceder. Cambia sus prioridades. Sobre todo, se nota
Dile a tu hermano, se nota el gran amor que tiene a Dios. Si no es un inconverso. ¿Quiénes son los que dicen la Biblia que nos van a entregar? Dile, los que están dentro de la iglesia y son inconversos. Amén. Entonces, amado hermano, pues sí te puedo decir que está interesante. En Daniel 12, fíjate. Daniel capítulo 12 nuevamente. Qué libro tan hermoso. Dice, versículo 1. En aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando de los hijos de Dios. Y va a ser un tiempo de ¿qué? Subraya esa palabra. Va a ser un tiempo de angustia. Quiero que me volteen a ver tantito. ¿Qué es angustia? Dile, siento preocupación, cierto temor, siento como incertidumbre, no me siento seguro, no me siento en paz. Es un tiempo de gran... ¿Qué estamos viviendo? Tiempos de... Y dice la Biblia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, es horrible. Jamás ningún ser humano ha pasado los tiempos que estamos viviendo tú y yo. Y aún se van a agudizar. Entonces imagínate la gente inconversa. A las primeras de cambio o se suicidan, o se cambian de sexo, o se meten a las ideologías nazistas, o al comunismo de lleno, o al feminismo, o a cualquier otra ideología que en ese momento rija en su entorno social. ¿Estamos? Es muy duro. Aquí hemos tenido gente que la veías y cambiaron a Dios. ¿Por qué? Por una ideología. Es que a mí no me parece que Dios me diga que no puedo meterme con 50 hombres que me gustan. ¿Qué le importa mi cuerpo? Y yo puedo seguirle dando vuelo a la hilacha. ¿Y qué? O hombres que dicen, pues ¿qué? Si puedo con una, puedo con 10. ¿Y qué? Eso no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. No estoy de acuerdo que la Biblia me restrinja a que no me gusten siendo hombres los hombres. No estoy de acuerdo que la Biblia me diga que no me gusten las mujeres siendo mujer, y menos que no me permitan casarme si la ley ya lo aprueba. No me gusta la Biblia que me diga que no puedo abortar si fue un error. No me gusta que la Biblia me diga que tengo que venir a fuerzas si yo puedo hacer con mi tiempo lo que se me pegue la gana. ¿Y qué? Suena, ¿va? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Engañados y siendo engañados, ¿va? Y así se engañan. O sea, yo he visto grupo social cuando los veo. ¿Cómo estás? Oye, ¿te estás congregando? Sí, estamos yendo. Cambiaron la verdad. Es una justificación. Pero en su forma de comportarse, en su forma de pensar, no hay una conversión. Amén. Qué peligroso, amado, los tiempos que estamos viviendo. Qué peligrosos. Porque son los tiempos finales. Dice Daniel, lo cual no hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjate qué hermoso. ¿De quién está hablando? Dile a tu hermano, de los conversos del Señor. ¿De quién está hablando? Qué importante que mi nombre esté escrito en ese libro. ¿Cuál es el libro? De la vida. ¿Ah? ¿Cómo puedo asegurarme? Una conversión genuina.
Acuérdate, Nicodemo con Jesús, Juan 3, ¿verdad? Nicodemo se creía salvo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Hay que qué? Dile a tu hermano, hay que cambiar. Hay que comenzar una nueva vida. Amén. Y dice la palabra de Dios, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí en la resurrección, qué hermoso, ¿ah? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escucha bien. Unos para una vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Qué duro. ¿Te imaginas qué fue de ser para los que se dijeron cristianos y que se murieron siendo inconversos? Yo siempre les he dicho que lo peor es vivir una vida creyendo que creen. Porque hay un engaño. Tenemos que ser muy claros, por eso hemos estado compartiendo de asegurar salvación, de saber que estamos siendo quebrantados, ¿verdad? Para una nueva forma de pensar, de vivir. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Daniel 12. Los entendidos, ¿qué son personas entendidos? No inteligentes. Las personas entendidos, su palabra lo dice. ¿Sí? El que entiende, el que comprende, ¿verdad? El que se le quitó el velo, como veíamos ayer. El que puede discernir entre el bien y el mal. La persona que sabe cuando una persona dice que es bueno y en verdad es malo. Aquel que tiene la capacidad de distinguir las verdades a medias de la mentira. Aquellos que saben perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Son gente entendida. ¿Ok? Por eso la Biblia, contrario de entendido, dile necio. ¿Sí estamos? Ya no hay necios aquí, ¿verdad? Amén. Amén. Después vamos a hablar de la necedad de Balaam, ¿verdad? Qué interesante sería eso con el asno. Y dice la palabra de Dios. Pero tú, dile a tu hermano, ese soy yo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia va a aumentar. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino. ¿Quién es el varón vestido de lino? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Qué hermoso es esto, ¿ah? Amén. Cierro esta conferencia con preguntas. ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿Qué esperas en el futuro próximo? ¿En qué crees? ¿A quién le crees? ¿Cuál será tu destino? Amén.